Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Y les agregó: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se llevaron alcuzas de aceite. Las prudentes, en cambio, se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no bastase para vosotras y nosotras, mejor que vayáis a la tienda y os la compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde también llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Bien. Como les decía, la palabra de hoy, el Señor continúa con su enseñanza para que podamos vivir como auténticos cristianos. Y aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero que nada, en la reflexión cristiana, ¿no?, se ha visto que la sabiduría y la palabra son una misma cosa. Por lo tanto, esta lectura de la sabiduría, que a quien la busca se deje encontrar, que está a la puerta, ¿no?, tiene que ver también con esta parábola que decía el Señor, que decía: mirad que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Quien me abra, entraré con él, mi Padre y yo le amaremos y viviremos con él y estaremos con él, que es una palabra de la sabiduría también en el Apocalipsis. Entonces, ahí está identificado Jesús con la palabra, Jesús con la sabiduría, y también acá podemos nosotros decir que el aceite es esta palabra de Dios que nos mantiene en vela y que nos mantiene con la luz, ¿no? Brillante es la sabiduría. Y la sabiduría, el don mayor que nos puede dar y que podemos obtenerlo por el Espíritu Santo, ¿no?, es el don de la inteligencia. Pero una inteligencia que no tiene que ver con saber muchas cosas y ser así sabiondo según el mundo, ¿no? La inteligencia, el don de inteligencia, es el don de intellegere, o sea, de comprender más profundamente los designios de Dios para cada uno de nosotros. Esa inteligencia, que es también la sabiduría, nos permite vivir de tal modo que, habiendo descubierto la voluntad de Dios, no solo la anhelamos, sino que podemos vivir conforme a ella. Y eso es lo que nos da la plenitud absoluta de nuestra vida. Ya no importa el entorno. Por eso el Señor decía: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura.
Porque no importa si vives en apruebo o en rechazo, si vives con coronavirus o con NH3 o no sé cómo se llaman esos virus que han circulado por acá. No importa si estás en abundancia o estás en quiebre. San Pablo lo decía, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido a vivir en salud y enfermedad. Nada de eso es importante ni te roba la alegría y la paz. Porque estás guiado por el Señor. Y por eso la palabra del Señor, ¿no? que es muy interesante, el libro de la sabiduría, ¿no? Nos dice una cosa maravillosa, ¿no? La encuentra el que la busca. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Tú te pones a meditar, por ejemplo, 5 minutitos diarios te das para estar con el Señor en algún momento. En vez de dejar de trabajar, por ejemplo, para ir a tomarte un cafecito, ¿no? Que es muy rico también, ¿no? Pero date 5 minutitos, así como te das 10 minutos para el café, date 5 para el Señor. Y te vas, si es necesario, y no tienes tranquilidad en tu oficina, te vas al baño. Y ahí, sentadito, te pones a rezar en el Señor. Y a pedirle, Señor, ilumíname, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que más conviene para los demás que pueda hacer yo por ellos? Pídele al Señor. Y vas a ver que más pronto que tarde, ¿no? El Señor te va a responder. Y vas a empezar a tener una vida que es una vida no sin dificultades, porque acá no se trata de para de sufrir. No, es una vida que en medio de las dificultades tú no vas a perder la paz. Y vas a saber cómo reaccionar y cómo vivir, o vas a tener la paciencia y la entereza, la seguridad de que Dios actuará. Por lo tanto, si no es hoy, será mañana, pero tú podrás vivir en paz. Yo tengo cientos de casos de hermanos que han decidido confiar en el Señor. Y en situaciones como ahora, por ejemplo, precarias, que un emprendimiento ha estado a punto de fracasar, confiando en el Señor, ahí van, adelante, adelante. 5 años, concretamente, unos amigos muy queridos míos, ¿no? Que tienen una industria de pinturas, por cierto, preciosa, una pintura maravillosa con nanopartículas. Hoy, pues bien, han estado así, al 3 y al 4, llenos de deudas, con problemas con los acreedores, no han podido pagarle ni cumplir sus compromisos, pero ahí están, y el Señor poco a poco los va sacando. Y eso es una lección, no solo para ellos en la fe, sino que para todos los que los rodean, que pueden ver cómo, confiando en el Señor, es posible vivir sabiendo que el Señor responde y que te va a sacar adelante. Eso como un ejemplo, pero se da en todos los casos, con mayor razón en la fe. Si tú realmente quieres conocer a Jesucristo, haz caso a esto, ¿no? Pensar en ella es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvela, pronto se verá sin cuidados. Esto es decir, sin cuidados no es que se verá abandonado, se verá sin necesidades ni apremios, porque podrá descansar en el Señor. Por eso, San Pablo, cuando nos está hablando también de esta otra cosa, que como que no tuviera nada que ver, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ante la muerte tenemos siempre los criterios del mundo, ¿no? Si tuviéramos los criterios de la sabiduría, nosotros sabríamos que la muerte, y tendríamos la certeza absoluta, no solo de lo que le decimos, que vamos a la vida eterna, que estamos vivos, que no morimos, todo eso lo podemos decir de la boca para afuera, pero necesitamos tener una certeza, y esa certeza te la da la sabiduría. Y San Pablo está diciendo, ¿no? No quiero que seáis ignorantes de lo que sucede cuando mueres, ¿no? El Señor dice algo maravilloso respecto a la muerte, ¿no? Y San Cipriano lo tiene magníficamente estudiado y escrito en su tratado sobre la muerte, ¿no? Tú cuando partes, no partes solo, ¿no? Tu ángel de la guarda va a estar siempre contigo y te va a acompañar a la presencia del Señor en un pestañear de ojos, porque además nosotros tenemos que hablar en categorías de tiempo, pero allá ya no hay tiempo, allá ya terminaron los tiempos, ¿no? Ahí ya entraste en la eternidad, ¿no? Y es algo extraordinario porque tú sigues vivo, y si estabas enfermo, sufriendo dolores o viejo, dolores de hueso y todo, ya no los vas a tener.
Y allá en el otro lado, en la eternidad, llámalo arriba, llámalo a la otra dimensión, llámalo como quieras, el séptimo cielo, como quieras, llámalo. Pero allá, en el otro lado, el mal ya está derrotado definitivamente. Acá todavía tenemos los coletazos del demonio y todavía hay muchos que están siendo engañados por el demonio aún ahora. Pero el demonio ya está vencido. Vamos a tener probablemente, así por lo que se ve, vamos a tener algunos años de caos, de oscuridad, ¿no? Pero también eso está profetizado. Y si tú lo lees con la sabiduría de Dios, vas a ver que eso será un tiempo, como dice la Escritura, 2 tiempos y medio tiempo, nada más. La iglesia estará replegada, probablemente perseguida, probablemente absolutamente desacreditada, pero tú, si tienes la fe y si tú te has encontrado con la sabiduría, si has empezado a vivir conforme a la palabra, no tendrás nada que temer, aunque tendremos persecuciones. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros vamos a ser como faros de luz para aquellos que, desengañándose del mundo, decepcionados de lo que creían que no fue lo que les prometían, no van a saber qué hacer y van a estar desesperados. Lo que llamamos nosotros nuestros enemigos. Pues ahí nosotros tenemos una misión fundamental, que es llamarlos a la esperanza, orar por ellos, animarlos, decirles que confíen en el Señor. Y quizás en ese momento de la tribulación, como dice el Salmo 78, ¿no? Dice, cuando yo los hería, ellos se acordaban de mí. Quizás en ese momento todos aquellos que hoy están en contra de la iglesia, que están haciendo brutalidades en todo el mundo, porque no es solo en Chile, en ese momento, quizás al ver tu paz, tu tranquilidad, tu fe, tu esperanza, van a decir, yo quiero eso. Y se van a unir al Señor y también se salvarán. Fíjate qué cosa tan maravillosa tenemos. Por eso en el Evangelio el Señor nos está diciendo, proveeos de aceite. No andéis a tontas y a locas, porque no sabemos cuándo vendrá el novio. Pero tenemos que estar atentos para poder entrar al banquete con Él. Y para eso tenemos que mantener prendida nuestra lámpara. Fíjense que es una cosa bien interesante el Evangelio, porque dice que todas las vírgenes, las prudentes y las necias, se adormilaron porque se hacía tarde y se quedaron dormidas, todas, ¿no? Que es un poco lo que hoy pasa con la iglesia está bastante dormida hoy, ¿no? Vamos a ver, de esos que están dormidos cuando se despierten, quiénes eran las prudentes y quiénes eran las vírgenes necias. ¿Quiénes eran las prudentes? Las que, pese a que la iglesia está medio dormida, mantuvieron siempre el aceite en las alcusas. Es decir, se mantuvieron siempre con los sacramentos, asistiendo a la Eucaristía en la medida que se podía, haciendo la comunión espiritual si no se podía hacer presencial, yendo a misa, aprovechando que se han abierto las iglesias, aunque es complicado. Siempre el mundo te va a poner dificultades para vivir tu fe. Ahora tienes que inscribirte en las parroquias porque hay cupos por las capacidades que pone el sistema, ¿no es cierto? Ok, inscríbete, que si no te toca hoy, te va a tocar mañana, te va a tocar el miércoles o el jueves, da lo mismo, pero vas a poder ir y vas a poder alimentarte de ese pan maravilloso que es el pan bajado del cielo, el mismísimo cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, aprovecha. A mí me llegó un meme muy lindo de un cura que está en un restaurante con un letrero que dice, si ahora puedes ir al café, también puedes ir a misa. Porque ha pasado que a raíz de esto, de estas misas por internet, muchos lo han encontrado tan estupendo de que asisten a la misa del Papa Francisco, a la misa del curita no sé cuánto, a la misa del rector del seminario de no sé dónde, a la misa del Padre Hernán también, ¿no? Y con eso ya quedan muy cómodos. Pero resulta que esto es un placebo, esto es para mantenernos un poquitito vivos en la fe. Pero ojalá se termine pronto esto para que podamos volver a vivir nuestra fe presencialmente, para poder comulgar con el Señor, porque si bien es cierto que la comunión espiritual, dada la emergencia, te da los mismos dones, como si lo hubieses recibido, pero es muy distinto estar en medio de los hermanos celebrando como una asamblea. Por eso, ánimo. Mantened vuestras lámparas llenas con el aceite del Señor. No perdáis la esperanza, no perdáis la fe, orad constantemente y buscad al Señor. Por eso el Salmo responsorial hoy para nosotros era tan importante, ¿no? El Salmo siempre nos ayuda, a veces no le damos mucha importancia, pero el Salmo siempre es una ayuda. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Es verdad, nuestra alma
¿Qué es lo que anhela realmente? No, no anhela ser muy rico. Nuestra alma no anhela tener una casita en la playa. Nuestra alma no anhela tener un televisor, un plasma para ver los partidos de fútbol. Esas son tonteras del mundo. Lo que anhela nuestra alma es la vida eterna, es a Dios. Nuestra alma realmente, aún inconsciente nosotros mismos, nuestro ser anhela a Dios. Y porque anhela a Dios, el demonio se encarga de meternos en proyectos mundanos y dejarnos clavados acá en el mundo, mirando solamente las cosas desde un punto de vista humanista, sin trascender a lo espiritual, que es lo más importante, porque este cuerpo y esta tierra pasarán, pero nosotros no pasaremos, nosotros cambiaremos de estado a la inmortalidad. Y eso es lo que anhela nuestro espíritu. Todos los proyectos que hacemos es porque tenemos ese anhelo, aunque no estemos conscientes de ello. Por eso, lo que dice el salmista, podríamos hacerlo. Y vas a ver qué bien. Por ti madrugo, Dios mío, porque mi alma está sedienta de ti. Mi alma tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada. Agostada. Acuérdense que en el hemisferio norte, agosto es el mes más caluroso. Acá tendríamos que decir enerada o afiebrada, se puede decir, por febrero, ¿no? Que es sin agua. Cuando tú entras en meditación, tú puedes contemplar en un momento, el Señor te concede la gracia de contemplar su fuerza y su gloria, como en el santuario. Eso es lo que te va a hacer fuerte, buscar al Señor, porque la gracia del Señor vale más que la vida. Y ahí empezarás a alabar al Señor. Y podrás vivir conforme a lo que sientes y a lo que predicas. No ser como el cura Gatica que predica y no practica, que eso es lo que dice el Señor en el fondo. Al principio del Evangelio dice, haced lo que ellos les dicen, no lo que ellos hacen. ¿No? Porque los fariseos eran hipócritas, como somos también muchos curas. Yo me incluyo, porque a mí me cuesta mucho hacer lo que predico. Le pido al Señor y sufro montones cada vez que me caigo, pero el Señor me levanta. No somos impecables, queridos hermanos, pero sí podemos ser santos. Y el santo no es el que no peca, el santo es el que reconoce su debilidad y se levanta. Y se apoya en el Señor para seguir caminando de la mano del Padre. Así que ánimo, nada es imposible para los que aman a Dios. Buscadle y Él se dejará encontrar. Bien, que así sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.